Ok, vamos a hablar del formateo de errores y básicamente pues esto nos va a llevar al ejemplo anterior. Voy a entrar al 057. Entonces, en el 057 yo había comentado que yo no soy muy fan de esta sintaxis cuando utilizamos errors.new, que de hecho cada que imprimo un string me gusta más utilizar en lugar de la concatenación la instrucción fmt, bueno, del paquete fmt.sprintf, y dentro de este pasar comodines de forma que yo pueda poner el valor en cualquier lugar, no solo al final como con la concatenación, sino que lo pueda poner aquí o lo pueda poner acá o al inicio, etcétera. Entonces, la diferencia entre la concatenación y utilizar sprintf es que esto me permite a mí eh, colocar donde quiera yo el comodín. Y eso ayuda en un mejor formateo del texto, que en este caso arroja el error. Bueno, voy a regresar esto como estaba porque vamos a hablar un poquito de lo que es el formateo de errores. Porque si bien podemos utilizar la función fmt.sprintf para formatear el error o la concatenación, también existe la posibilidad de utilizar un error formateado mediante el paquete fmt. Entonces, para eso voy a voy a verlo a través de este ejercicio. Es formateo de errores. Formateo de errores. Y esto va a ser el 058. Entro al folder. Inicializo go mode init ejemplo 058 o ejemplo 058. Abro este proyecto y dentro de este creo mi archivo main.go. Y estando aquí adentro, como siempre, package main y la función main. Hemos dicho que la función new de errors me genera un nuevo error. Entonces, este nuevo error, lo que voy a decirle es la edad es menor de 18 años. Vamos a suponer que estamos validando una edad y aquí el error va a ser igual a crear un nuevo error. Que en este caso es a partir de llamar la función new. Y dijimos que esta, como tal, lo que hace es crear un nuevo error. Entonces, sabiendo esto, vamos después a imprimir cuál es el tipo de error. Print f. Y aquí le vamos a decir que imprima el tipo y un nuevo salto de línea de la variable error. Entonces ya tenemos aquí error. Tenemos go, runmain.go. Y aquí está el tipo. Es un puntero a errors. El tipo es error string. Bueno, pues resulta que si yo en cualquier escenario donde error sea igual a nil, el error básicamente no va a estar definido. Eso lo ya hemos comentado. Cuando error es diferente de nil, el error, bueno, en este caso está definido, pero si error es igual a nil, bueno, pues no lo está. Entonces, siempre que realicemos una verificación de si el error existe, tenemos que utilizar este validador. Y aquí como tal, lo que podemos hacer es imprimir el error como tal. Printline. Bueno, ¿cuál es el error? Y va a ser básicamente el error que yo le estoy creando aquí arriba. Me va a imprimir este string. Ok, la edad es menor de 18 años. Entonces yo estoy generando este error. Ahora, la pregunta es, ¿realmente necesito utilizar la concatenación o imaginémonos que ese valor 18 fuera un número que se tiene que pasar a través de una concatenación o un comodín? Pues aquí tendría que pasarle, por ejemplo, la edad concatenada. Entonces vamos a crear aquí la edad. Edad es 18. La edad es menor de... Y tenemos que pasarle aquí la edad. ¿Y cuál va a ser el problema? Pues que a la hora de concatenar no se pueden combinar strings con números. ¿Sí? Entonces, una de dos, o tendría que yo que convertir esto en un string o tendría que definirlo como un string, que ya me metería en otras situaciones. Entonces, para poder evitarme eso,
en lugar de utilizar la concatenación, yo utilizo, por lo general, siempre la función printf, como lo había comentado, ya que esta me realiza dicha conversión. Solo yo le tengo que pasar los valores y todo se va a retornar como un string. Entonces, cuando yo utilizo printf y le paso aquí la edad, esto ya funciona correctamente y yo no tengo que hacer conversiones de ningún tipo. Y este error se me va a retornar como tal y lo voy a poder imprimir. Ejecuto, la edad es menor de 18 años. Ahora, realmente necesito trabajar con el paquete FMT y el paquete errors. Bueno, pues resulta que el paquete FMT tiene la funcionalidad de hacer todo este trabajo. Es decir, crear un nuevo error y pasarle un formateo, esperando que yo después le pase los comodines. Y para ello puedo utilizar la función, voy a comentar esto. En lugar de utilizar esto, voy a utilizar fmt.errorf, que lo que hace es lo mismo exactamente que yo hice en la línea anterior. Y le puedo pasar directamente el texto con los comodines. La edad es menor de %v años. Y ya le paso el valor de la edad. Entonces, cuando guardo esto, ya no necesito el paquete errors. Es decir, que todos los errores los estoy generando a partir del paquete fmt. Si yo entro a la definición de esta función, bueno, pues me voy a encontrar una serie de funciones y constructores que se están llamando. No es muy realmente relevante todo esto, pero al final de cuentas voy a ver yo que esto retorna un error. ¿Y qué es lo que recibe? Recibe un string, igual que printf, y tiene una serie de valores que se pueden pasar que sean de cualquier tipo. Cuando nosotros vemos que se pasa un tipo interface, básicamente lo que se está diciendo es: aquí puedo recibir un string, puedo recibir un número, puedo recibir un flotante, un entero, etcétera, un booleano. Y todo esto se va a pasar como como una función variádica. Entonces puedo recibir n número de parámetros, que es básicamente, puedes poner más parámetros aquí, que reemplazarían más comodines de este lado. Entonces, esta función, la errorf, hace el mismo trabajo que errors.new en conjunto con fmt.sprintf. Y vamos a ver ahora cómo se ejecuta. Y vemos aquí que tenemos que la edad es menor de 18 años. Bueno, pues aquí esto lo podemos encerrar como una función. Validar edad. Validar edad. Y vamos a hacer la corrida como si en realidad estuviera validando algo. Esto va a retornar un error. Y yo lo único que tengo que hacer es cortar esto que está aquí, pegarlo acá y retornarlo. Y ahora error va a ser igual a invocar la función validar edad, ¿sí? Que básicamente aquí lo que está haciendo, bueno, y tenemos que pasarle la edad porque también se requiere edad. Edad es uint 8. Está pasando la edad y acá también le vamos a pasar el valor de la edad. Variables tipo int. Entonces debe ser par edad uint 8. Porque por default me va a crear una variable int cuando yo le asigno un valor numérico. Entonces aquí ya lo tenemos a partir de una función. Se va a generar un error cuando me retorne error la función validar edad. Y yo le voy a pasar el valor de la edad, que en este caso va a ser 18. Y como vemos aquí, ya estoy invocando errorf sin tener que utilizar la combinación de dos paquetes con dos funciones, errors.new y fmt.sprintf. Yo puedo consolidarlo todo aquí e incluso puedo refactorizar un poco más, y como la estructura de control if me permite a mí ejecutar una expresión antes de validar una segunda expresión. Yo puedo cortar esto de aquí, pegarlo acá y decir que error en este caso es una variable que solo va a tener scope dentro de este if. Entonces error va a ser igual a lo que me retorna variedad de edad cuando le paso edad. Y si error es diferente de nil, quiere decir que el error existe y lo imprimo. Ejecuto.
y funciona. Entonces tenemos aquí una refactorización. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Bueno, pues hemos aprendido que el paquete FMT también puede crear errores. Que la función errorf puede recibir un string con 0 a n número de valores, que pueden ser de cualquier tipo, y que estos valores reemplazan los comodines que se encuentran en ese orden dentro del string que yo le paso, exactamente igual que sprintf. Y bueno, eso es todo en relación al formateo de errores con el paquete FMT. Por ahora no queda más que continuar con la siguiente lección, así que eso es todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente lección.